Muy buenas tardes acá en este lado del mar en América y muy buenas noches para mis amigos españoles suscritos a mi canal. El domingo anterior había hablado sobre el ataque inglés, sobre el ataque fallido de la famosa Judith, embarcación cumbre del señor Sir Francis Drake, y también del famoso buen señor Jesús de Luec, capitaneado por el señor John Hawkins, que fracasarán en su intento de robar las fortificadas ciudad de Veracruz en el puerto de San Juan de Ulúa. En esa charla también había prometido hablar sobre la revolución de la sabana o la revolución de los curas, que es el nombre que más se le conoce a una revolución ocurrida acá, en la actual Colombia, virreinato de la Nueva Granada en esa época, que sería parte de uno de los episodios más escondidos de la historia colombiana, primero porque en la historia oficial colombiana solo acepta el hecho de la revolución indígena ocurrida en la ciudad de San Juan de Pasto, olvidando también la revolución negra del río Patía, Mira, y de la ciudad de San Francisco de Quibdó, en la actual Chocó. Este episodio se suma para desmitificar que la independencia fuera algo deseado por la mayoría de la población de esa época y que este hecho haya sido un hecho genuinamente patriótico, me refiero al hecho de la independencia, y que sus hombres hayan sido vistos como próceres y grandes iluminados que iban a traer las libertades que España negaba. Sin más preámbulo, voy a ir a narrar la famosa revolución de los curas o la revolución de las sabanas. Este periodo o este episodio es narrado por el señor Fray Joaquín de Escobar, un sacerdote que era el capellán y uno de los encargados de bendecir las tropas del señor Simón Bolívar y de las tropas de Nariño. Y debo recordar que pues estos hombres obviamente pertenecían a logias masonas, pero la población en general pues no iba con esto y pues seguía comulgando con la religión católica. Y pues este señor era uno de los que bendecía a las tropas, podemos decir que patriotas. Y pues este señor es el que cuenta con todo lujo de detalle la revolución de los curas, que ocurre un 15 de septiembre de 1812 en la ciudad de San Francisco de Sincelejo, actual capital del departamento de Sucre, que he tenido el gusto de conocer personalmente. Pero no es la única población indígena que se rebela en contra de la independencia. Lo habrá San Onofre. Todas las que me voy a referir son en el actual departamento de Sucre. San Onofre, Hato Corozal, San Bernardo del Viento, San Juan del Caimito, San Pues y la ciudad que capitanearía esto para el departamento de Sucre, entendiendo que el departamento de Sucre no existía en esa época, sería pues la capital de cabecera, que era la ciudad de San Francisco de Sincelejo, y también las poblaciones del actual departamento de Córdoba, en el norte de Colombia, la ciudad de Sahagún, el municipio de Cereté y la ciudad y pueblo de Santa Cruz de Lorica junto al río Sinú. Todas estas poblaciones se juntan al ejército realista de la ciudad de Santa Marta para poder recuperar la ciudad de Cartagena, que se había declarado independiente. Estas tropas serían capitaneadas por el señor Antonio Fernández de Rebustillo, que era un tipo nacido muy cerca, es que es muy difícil obtener los datos precisos, a la ciudad al pueblo de Santa Cruz de Lorica. Podríamos pensar que por el nombre y las formas era un hombre blanco, para nada, era un hombre mestizo que pues quería seguir defendiendo la corona española. Quiero que sepan que las tropas que dominaron estos hombres, Antonio Fernández de Robustillo, eran entre 1200 a 1300 hombres. Voy a narrar según Fray Joaquín de Escobar en cómo estaban compuestas y de cómo los hablan. No es que yo diga groserías, sino
Voy a leer textualmente lo que dice Fray Joaquín de Escobar, ya habiendo explicado quién es este señor. Fray Joaquín de Escobar dice: estos malditos se han revolucionado en contra de las libertades humanas, pues quieren seguir atados a España. Están compuestos en su mayoría por 200 negros del Palenque, 600 indios de la población de San Pues, Sahagún y San Francisco de Sincelejo. También están compuestos por algunos blancos venidos de San Juan del Caimito, San Bernardo del Viento y San Onofre. Y también están compuestos por las poblaciones indígenas, escuchen bien, las poblaciones indígenas de Cereté y Santa Cruz de Lorica, de las cuales se niegan a reunirse con nosotros y al hablar para intentar ser parte de las nuevas ideas liberales. Parte textual de Fray Joaquín de Escobar. Esto lo hizo un chico de la Universidad del Atlántico, no yo, en el año 2011. El chico se llama Manuel Cortés, el que hizo estos escritos. En el ejército se puede considerar, según el propio chico Manuel Cortés, dice que los tropas de la resistencia realista excederían los 700 a 800 hombres, 300 negros y 200 hombres de San Basilio de Palenque, lo que podemos diferir que al sumarlos son entre 1200 o 1300 hombres que se sumarían al ejército realista que estaba en la ciudad de Santa Marta, actual capital del departamento de Magdalena. Aquí también dirá las tropas que utilizarán. Y es más, el señor Manuel Cortés hizo un estudio muy bien hecho en el año 2011. Y es más, él mismo escribe que en Hato Corozal, el 22 de septiembre de ese año, de 1812, la población en general le dijo al alcalde de Hato Corozal y de San Juan del Caimito. En el caso de San Juan del Caimito sería liderado por un señor Francisco José Vuelvas, que le exige al alcalde de esa época la dimisión o la lealtad al rey, que si no hace alguna de las dos, la población lo pasará a cuchillo porque prefiere pasar por godo a ser un traidor de la corona. Tenemos que entender que en esta época no había ni conservadores ni liberales, sino godo era como se identificaban los que eran leales a la corona española. Y este señor Francisco José de Vuelvas, o Francisco José Vuelvas, liderará la resistencia en San Onofre, llegará hasta San Juan del Caimito y se reunirá con las tropas apostadas en San Francisco de Sincelejo a las órdenes del obispo de la ciudad de Sincelejo, el señor Pedro Martín Vázquez, que será el que liderará la resistencia de los curas. Pero no tenemos que ver esta resistencia como de los curas, se le llamó así porque la lideraron los obispos de estas ciudades, de estos municipios. Pero fue un movimiento completamente popular, guiado por estos sacerdotes que vieron en las atrocidades de Bolívar. Es más, utilizando las palabras de Pedro Martín Vázquez, obispo de la ciudad de San Francisco de Sincelejo, que dice: nos revolucionamos en contra de los revolucionarios, pues en este idílico romance que tenemos con el hambre y la muerte, hasta los canarios se mueren. Nuestra identidad, nuestra forma de ser, de ver, nuestras tierras y todo por lo que hemos luchado por más de 300 años contra los enemigos de Dios, está ahora en tela de juicio por unos traidores a la corona. Escribe el señor Pedro Martín Vázquez el 2 de octubre de 1812, después de que es llamado por el señor Manuel Bertín
Manuel Betín, que era uno de los jefes de la disidencia revolucionaria, y Pedro Paternina, que eran dos jefes del ejército que iba a sofocar esa rebelión de los curas que venía procedente de la ciudad de Cartagena de Indias, que como sabemos se había declarado independiente. También tengo que decirles que este movimiento fue completamente genuino, que fue la población que se quiso mantener unida a la población española, que reclama ser española y que reniega de la independencia, entendiendo que pues estos hombres, muchos de ellos eran hacendados, eran hombres ricos, que no comulgaban con la forma de vida y las atrocidades cometidas por los padres de la independencia. Luchan en contra de Bolívar y de los secuaces que quieren fragmentar el imperio español. Quiero que sepan que muchos de estos serán incluso después de su muerte desenterrados de sus tumbas y sus huesos botados al paire, y no se sabe dónde están enterrados ninguno de estos. El líder de la revolución, Pedro Martín Vázquez, arzobispo de Sincelejo, será martirizado 2 años después, se perderá la batalla y será martirizado, será fusilado junto a 16 hombres más que lo acompañaban en el año de 1814, muy cerca de Santa Cruz de Lorica, donde la población, mucho más católica que ahora, seguirá una revolución bestial y las poblaciones indígenas se sumarán al grueso de los ejércitos realistas y es más, ayudarán después al señor Pablo Morillo a la conquista completa de la ciudad de Cartagena de Indias. Coloco esto para que se entienda en contexto que la independencia de América y sobre todo de mi amada Colombia se da en un contexto de una guerra civil brutal, donde las mayores víctimas fueron las personas civiles que fueron martirizadas, humilladas y ultrajadas en sus derechos, que fueron explotadas, violadas y profanadas de todas las libertades en busca de la anhelada libertad que se nos cuenta, porque como irán viendo después, esa libertad nunca se practicó y este señor Fray Joaquín de Escobar llama malditos, bastardos y hijos del demonio a negros, indios y mestizos, que eran el grueso del ejército realista, que estaría compuesto por 1.200 personas a 1.300. Son las cifras aproximadas. Algunas dicen que son menos y otras más. Dicen que era entre 1.000 a 1.300, que es la cifra que se maneja, que era población de ahí misma. Entendiendo que pues en esa época los independentistas hacen ver a los que quieren seguir unidos a España como traidores a una causa justa. Pero tenemos que entender que los defensores de las causas de la corona española también creían su causa justa. Y pues esto ocurrió en mi amada Colombia. También les contaré que no fue la única revolución indígena y que no solo fueron indígenas, también fueron negros. Acá el señor Fray Joaquín de Escobar lo dice claramente, que hay una revolución negra en el río Patía y Mira, que fueron muchos de estos hombres, se alistaron voluntariamente en el ejército del general Agustín Agualongo Cisneros, y también en Chocó, donde los negros defenderían la corona. Esto no quiere decir de ninguna manera que los delitos y que no hubieran habido abusos por parte de ciudadanos españoles hacia los habitantes naturales o hacia los negros, o viceversa. Esto quiere decir que estas personas eran personas más ecuánimes y acordes a las realidades vividas y se habían perdonado y habían vivido. Quiero que sepan que después de la muerte del fraile Pedro Martín Vázquez, un soldado irlandés de la Legión Británica que luchó precisamente en la batalla donde donde muere Pedro Martín Vázquez, que era obispo de la ciudad de Sincelejo, es reemplazado por un mercenario irlandés que trabajaba para Bolívar, la Legión Británica, y este hombre lo hace porque se enamora de una negra que era realista.
Espero les haya gustado esta narración. Espero a los amigos de la costa atlántica colombiana, especialmente a los amigos sucreños y cordobeses, no se enojen conmigo, pero esta es la realidad. Como saben, mi nombre es Eduardo Alberto Gómez Moreno, miembro de la Casa Histórica Gualongo y Quesada. Espero les haya gustado, les haya agradado y se suscriban a mi canal, le den me gusta, lo compartan y me hagan viral. Muchas gracias.